Buenas tardes a todos, bienvenidos a otra sesión más de Charlas Terránea. Les agradecemos su presencia el día de hoy, gracias por continuar con nosotros. En esta 17ª edición, estamos muy contentos de contar con la presencia del ingeniero Mario Juan Alarcón de Oxical. Mario es ingeniero industrial por la Universidad de las Américas, Puebla. Su inquietud social lo ha llevado a servir a comunidades desfavorecidas desde diversas trincheras y a cursar un diplomado en Historia por Harvard University Extension School en Massachusetts, así como ser miembro fundador del Global Responsibility, organización sin fines de lucro situada en Boston, Massachusetts, la cual promueve economía global de mercado con justicia social y humanista. Fungió como gerente de programa de la Comisión para la Cooperación Ambiental, organismo internacional con sede en Montreal, Quebec, Canadá, que contribuye a la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente. Es miembro del Consejo de Administración y equipo directivo de Oxical, Cal que restaura la historia. Empresa orgullosamente mexicana situada en Puebla, que desde hace 3 décadas produce cal de alta pureza y que ha sido utilizada para la conservación y restauración del patrimonio cultural y natural. Mediante las líneas Teocali, así como Restauracal, colabora con arquitectos, restauradores, arqueólogos, contratistas, ingenieros, bioconstructores y especialistas, quienes, comprometidos con la calidad, prefieren utilizar productos listos para aplicar para reducir tiempos, optimizar operaciones, simplificar trámites administrativos y disminuir costos totales. Antes de ceder la palabra, les comentamos que al finalizar la charla tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Les pedimos que nos las hagan llegar por medio del chat general. Además, agradecemos aquí, contamos con la presencia del arquitecto Hugo Gutiérrez Gaona, parte del equipo de Terránea. Hugo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola a todos, bienvenido Mario, y muchas gracias por venir a compartirnos tus experiencias y conocimientos. No, muchas gracias, arquitecto Hugo, muchas gracias, arquitecta Fernanda. La verdad es que es un privilegio para mí, es un honor y con mucho gusto, desde Puebla. Y también contamos con la presencia de la arquitecta Berta Solís, directora de las carreras de Arquitectura e Ingeniería Civil de la Universidad Regiomontana, que le agradecemos por compartir este espacio con nosotros. Berta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola a todos. Sí, no sabía si estaba en mute. Muchas gracias, Mario. Y esperamos, realmente tenemos civiles y arquitectos y están muy interesados en la plática. Muy bien, sin nada más que agregar, cedo la palabra a Mario. Mario, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muchas gracias de nuevo, qué amables. Pues me encuentro muy contento de estar con ustedes y presentarles a Oxical, que es una empresa 100% mexicana, orgullosamente mexicana, cuya misión es la conservación del patrimonio cultural y natural. Esta es nuestra misión. Voy a compartir pantalla. Y si me permiten, voy a presentar en unos breves minutos y luego dejaremos unos 20 o media hora para que haya una conversación y que más bien me pregunten. ¿Les parece bien así? Perfecto. El tamaño de una empresa se mide por la grandeza de su misión. Nuestra misión es muy grande, es una empresa familiar, ubicada en Puebla, en Tecali de Herrera, muy rica. Y esto del patrimonio tiene que ver con el hecho de que la cal, para los mexicanos, es un elemento bien importante. En el mundo se utiliza mucha cal, pero en México nos las comemos en la tortilla de maíz como alimento básico. No hay tortilla de maíz sin cal. Es parte de nuestra idiosincrasia, es parte de nuestra identidad y es parte del patrimonio que hay que cuidar para las siguientes generaciones, al mismo tiempo valorando lo que nos dejaron nuestros antepasados. La cal tiene múltiples usos en el mundo. De hecho, la industria de la cal es incluso más grande que, por ejemplo, la del cemento. ¿Por qué? Porque tiene usos variadísimos, ¿no? Ahí pongo algunos de los usos. Destaca el tema agrícola, el tratamiento, los servicios medioambientales. Por ejemplo, en Estados Unidos, el segundo uso de volumen de cal es para usos medioambientales, es para servicios medioambientales.
que tiene que ver con remediación y purificación de suelos, tratamiento de aguas residuales, etc. Se utiliza para grenetina, para la curtiduría en el Bajío, por ejemplo. Se utiliza en la minería, en la metalmecánica. Para hacer acero se requiere cal, tanto en la fundición como en la refinación del acero, porque es un desulfurante y le quita el azufre al acero, que es muy dañino para el acero. En la industria del papel, por ejemplo, en Canadá es el número 1 el uso de la cal para uso de papel, y el segundo lugar, en volumen, igual, servicios medioambientales. La industria acuícola, bueno, la acuicultura para granjas de pescados, y bueno, lo que nosotros nos dedicamos, y muchas más, aquí presenté algunas, pero podemos hablar de decenas de industrias que utilizan el óxido de calcio o la cal. Nosotros nos dedicamos a la cal de alta pureza, y nuestra cal es muy parecida a la que se utilizó en la historia de la construcción. Estamos hablando de que antes de 1824, la construcción no tenía la presencia de concreto ni cemento Portland, por una muy sencilla razón. No existía. El cemento Portland se patentó en 1824 en Inglaterra y paulatinamente se fue utilizando en el siglo XIX en Europa. Ya México, pues vamos a decir que la línea de tiempo es 1900, con el Porfiriato. El monumento, digamos, más emblemático donde ya hay presencia de concreto es el Ángel de la Independencia en la capital de nuestro país. Y ya fue entrado el siglo XX, ya digamos en la década de los 40, 50, que se empezó, digamos, a utilizar muchísimo. El cemento Portland es una maravilla del hombre blanco, es una invención excelente, revoluciona los sistemas constructivos. Sin embargo, nosotros hemos afirmado que todo sirve para algo, nada sirve para todo. De manera que, así como una cal, como la de Oxical, no se utilizaría para hacer un rascacielos, un paso a desnivel vehicular, pues un elemento de concreto tampoco es, digamos, recomendable en una estructura histórica. Y de eso vamos a hablar mucho. Cuando la cal se utiliza correctamente, es simplemente el mejor y más versátil cementante del mundo. Insisto, se utilizó durante siglos con éxito. La cal no está a prueba. La cal demuestra su funcionalidad en edificios a lo largo y ancho del mundo, en diferentes temporalidades, diferentes lugares. Desde los chinos, la muralla china, Egipto, por decir Roma, el Imperio Romano, por decir aquí en esta zona, pues los aztecas, también los mayas, etc. Y hay un paralelismo cultural importante. En concreto, hablemos de cal. Y aquí vamos a entrar un poquito a la química y les voy a rogar, seguramente si ustedes entraron en arquitectura e ingeniería, no han visto ingeniería civil, no han visto la tabla periódica de los elementos hace un buen rato seguramente. No quiero aburrirlos, me pueden contar el tiempo y en esto nos vamos a tardar 5 minutos. Y aparte solamente juegan 4 elementos de la tabla, que a muchos nos dio dolores de cabeza, que es el calcio, el carbono, el oxígeno, el hidrógeno. Son 4 elementos y con ellos se forman algunos compuestos. El primero es el carbonato de calcio, que está en la parte superior del ciclo. Este se llama el ciclo natural de la cal. En la parte superior está el carbonato de calcio, que es una piedra caliza. Voy a dejar de compartir para que vean más grande la piedra caliza. Es una piedra que se extrae de la naturaleza, abunda en el mundo, pero varía en cuanto a que hay zonas del mundo donde hay alta pureza en el carbonato de calcio o piedra caliza. México es afortunado porque hay varias zonas, como 3, donde hay muy rico calcio. Una de ellas es acá en la zona de Puebla. Nosotros estamos en Tecali. Quien conozca la Puebla o venga, pues aprovecho la oportunidad aprovecho la ocasión para invitarles a conocer la planta. Es el Triángulo del Huachicol, desafortunadamente en tiempos recientes, pero es un área muy rica en calcio. También está, por ejemplo, la península de Yucatán, afamada por su buen producto. Ahora,
Cuando este carbonato de calcio pasa por un proceso de calcinación mediante calor, se disocia y se transforma en óxido de calcio, que es la cal viva, óxido de calcio. Entonces tenemos carbonato de calcio, que es color gris, y mediante calor pasa a transformarse, se disocia en óxido de calcio. Aquí hay un peso diferente. Aquí este pesa 100 y este pesa 54. Y ahorita vamos a ver eso en... entonces, vuelvo a presentar. Ahí está el óxido de calcio en una foto que acabo de mostrar. Pero si hiciéramos una encuesta en gente que no está especializándose en lo que ustedes sí, y hacemos pues, en una plaza pública una encuesta y preguntamos, ¿usted cómo se imagina la cal? Pues seguramente la mayoría, abrumadoramente, va a decir una cal como la que está en la foto inferior derecha, que es una cal común, una cal de albañilería, una cal hidratada, una cal industrial, una cal química en su mejor versión. ¿Cuál es su característica? Pues que viene en bolsa de papel y son un bulto de 25 kilos y la cal ahí es un polvito muy fino, o sea, un polvito blanco, fino de finura de tamaño, no de fineza. Y ese producto es buenísimo, por supuesto. Esta cal de abajo, la del recuadro rojo, la cal común y conocida por todos, por supuesto que es muy buena. Otra vez, para los usos para los cuales fue creada. Y fue creada esa cal en siglo XX con la llegada del concreto, del cemento Portland. Porque con la llegada del cemento se revolucionó los sistemas constructivos y ahora esta cal, que es diferente, es una cal que aporta propiedades a la mezcla del cemento, pero que ya no es el cementante por excelencia. Es un acompañante del protagonista en la mezcla del cemento y cal y arena, que es el cemento Portland. De manera que no se requiere una cal como la que se tenía, es una cal, digamos, rebajada, que le da algunas propiedades a una mezcla de cemento, al concreto, por ejemplo, que es muy rígido, entonces la cal ayuda a reducir esa rigidez. De manera que aquí lo que quiero decir es que son diferentes. Una cal de alta pureza, una cal viva, es el cementante por excelencia y cambió la vocación de la cal cuando llegó el nuevo sistema constructivo. El problema es que en el siglo XX la cal viva, la cal de alta pureza, quedó relegada, quedó menospreciada, quedó un poco, digamos, pues eso, desvalorada, ¿no? Nuestra misión es precisamente reivindicar la cal. Las dos son muy buenas, son diferentes. Cuando alguien les dice, utilicen cal, no usen tanto cemento, no usen cemento y utilizan una cal común, para ciertas aplicaciones, en ciertas estructuras, pues puede ser riesgoso, porque lo voy a explicar en un momento. No confundir con la cal hidráulica, que no es lo mismo que la cal hidratada. La cal hidráulica es una cal que se parece más a un cemento romano. Tampoco hay que confundir el cemento Portland con el cemento romano. Obviamente en el Imperio Romano, que duró 1000 años, hubo mucho avance tecnológico y llegaron a la cal hidráulica, llegaron al cemento romano y lograron construir pues, bajo el agua, vamos, y entonces, digamos, pues obras magníficas, pues sin igual, ¿no? Hasta ese entonces. Pero esa es una cal hidráulica que tiene la capacidad de trabajar en ausencia de aire. Mientras que la cal que hay en México, naturalmente, es la cal aérea, que funciona con el aire. No confundir. Sigo en la química, ahí podemos ver los pesos moleculares. La naturaleza es sabia y nos regala que el carbonato de calcio, es decir, la piedra caliza, la gris, esta tiene un peso de 100, como decíamos. El óxido de calcio, que es el CaO, en sus siglas, CaO, óxido de calcio, tiene un peso de 56. La cal común, que para fines de esta explicación es el hidróxido, pesa 74. Y si ustedes hacen la diferencia, la resta de 56 menos 100, da 44. Quiere decir que el CO2 se desprende en el momento de la calcinación, se disocia CO2, pero no por la combustión, sino por un asunto de la naturaleza, un asunto químico. Es decir, la diferencia entre estos dos
es 44. Pero la diferencia entre el óxido de calcio, que pesa 56, y el hidróxido o la cal común es 74. La diferencia da 74 menos 56, 18, que es el peso del agua. Y ustedes dirán, pero si es un polvito blanco, ¿dónde está el agua? Bueno, pues como la leche de bebé, pues ahí está, es leche, pero en polvo. Aquí sería agua en polvo. Y bueno, entonces en las obras se puede confundir estas dos opciones. Aquí comparamos la cal química, que dentro del conjunto de las cales comunes, de las cales en bulto, que su característica es que va en bolsa de papel y en polvito, la mejor es la cal química. Como su nombre lo dice, pues va para usos químicos. Y entonces aquí hacemos la misma analogía, es decir, por cada 100 kilos de materia prima de carbonato de calcio, piedra caliza, a la hora de disociarlo, me genera 56 kilos de óxido de calcio y me genera 74 de la cal común. Por lo tanto, podemos decir que 75% es el máximo posible de disponibilidad de óxido de calcio en la mejor cal química o la mejor cal común, la cal de albañilería. ¿Por qué? Pues por la molécula de agua, los 18 puntos. Eso no existe porque las calidades de la materia prima varían. En realidad, y con análisis químicos de la Universidad de la UAP, del Laboratorio de Centro Universitario de Vinculación y Transferencia de Tecnología de la Universidad Autónoma de Puebla, tenemos datos duros de, por ejemplo, una cal de albañilería tiene 53% de óxido de calcio y una cal química 57%, no 75%, menos. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, porque la cal, en el ciclo de la cal, lo más importante es la carbonatación, recuperar el CO2 con el aire a la hora de secar. Es decir, yo aplico cal, a la hora de secar, intercambio agua por CO2. Y ese proceso de carbonatación es el más importante. Es lo que hace que la cal funcione y por eso adquirimos y buscamos cal. Por lo tanto, cuando ustedes estén en el campo laboral y tengan que utilizar cal, y sobre todo una bioconstrucción o en una restauración, donde ustedes no quieran utilizar cemento Portland, pues se tienen que fijar principalmente en el nivel de disponibilidad de óxido de calcio, la pureza. Es decir, CaO, que es óxido de calcio, más CO2, que es dióxido de carbono, da carbonato de calcio. Esto se va a ver más fácil acá, porque, digamos, ya empezamos en el círculo de arriba con el carbonato de calcio y luego el inferior derecho, que es el óxido de calcio. Luego viene un proceso de apagado, porque no hay que olvidar que el óxido de calcio es un material higroscópico, es inestable. Así como el fierro se oxida porque quiere regresar a su estado químicamente hablando estable, el óxido de calcio también quiere regresar a su estado estable, que es carbonato de calcio. Entonces, los antiguos decían, pues, ¿cómo protegemos mejor este material tan rico que ya pasó por la calcinación? Bueno, pues hacemos una pasta, ¿no? Y ahí está, digamos. Se hace, bueno, hay diferentes maneras de hacerlo. El típico aquí en México se hacía una zanja o una tina, se echa la cal viva en agua y se forma una pasta que se deja añejar. Aquí tenemos la pasta, la centro aquí a la cámara. Y esta pasta se deja añejar, ¿no? El efecto de añejamiento se ha estudiado. Nosotros hemos sido pioneros en México en esta investigación, con la UNAM, con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en diferentes laboratorios. Y bueno, pues sabemos que entre más añeja mejor. Por ejemplo, este es de enero del 2013. Bueno, regresando al ciclo de la cal, ahorita estamos situados dentro del ciclo en el circulito inferior izquierdo de su pantalla, donde dice cal en forma de pasta. Después esta se mezcla con agregados, se aplica para diferentes aplicaciones, ya las veremos, y a la hora de secar, captura el CO2, como decíamos, y se cierra el ciclo. Se cierra completito el ciclo de la cal. Entonces, ahí está la bondad de esto. ¿Por qué es el ciclo natural de la cal? ¿Por qué la gente que está preocupada por el medio ambiente prefiere usar este cementante que, si bien tiene huella ecológica, tiene este ciclo natural? Porque intervienen el suelo, el fuego, el agua, el aire. Si yo dejo este producto, óxido de calcio, cal viva, en un área natural protegida, en un bosque, en una playa, yo me voy con la tranquilidad de que esto va a carbonatar y en todo caso aportar calcio al hábitat. Si en ese exacto mismo lugar yo dejo una botella de PET, eso se llama crimen ecológico.
Nosotros tenemos ya la pasta lista para aplicarse, digamos, es parte de nuestra oferta de valor, porque pues a pagar en obra, como se suele hacer todavía en muchos lugares por costumbre y por necesidad, pues es complicado. Nosotros simplificamos administrativa, operativamente los procesos en la obra. Y además otorgamos añejamiento garantizado. También nos han pedido a nosotros ya productos listos con las argamasas. Aquí es un ejemplo de lo que se puede medir una argamasa. Puedes tener la mejor cal del planeta, pero si no tienes un buen agregado, llámese arena, tezontle, marmolina, etcétera, arena, tierra, arcilla, pues no vas a tener un buen resultado. Es un binomio, y de hecho es un trinomio, porque también es una buena mano de obra. Pero bueno, hay que cuidar muy bien los agregados y a veces esto se puede en la obra, que bueno, cuando no se puede, nosotros lo hacemos y ya lo dejamos listo. Se hacen pruebas de densidad, de materia orgánica, de pruebas de disolución, etc. Y bueno, así se ve una argamasa de cal, que es sinónimo de un mortero de cal arena, por ejemplo. Nosotros le llamamos argamasa para que la gente no se confunda con el mortero de concreto, de cemento, ¿no? Pero es sinónimo, es argamasa. Y bueno, tiene usos desde la prehistoria. Aquí voy a presentar algunos casos brevemente, porque ya no quiero extenderme mucho para hacer esto más dinámico, pero sí tengo que presentar varios casos de lo que se puede lograr con la cal, en la parte estructural, en la parte prehispánica. Todo esto nosotros no aplicamos, somos fabricantes, no aplicamos, pero vamos a presentar lo que nuestros usuarios, algunos de nuestros usuarios, han aplicado. Esto es una zona, pues, es una zona arqueológica en Tlaxcala, de arquitectura masiva, en un ambiente muy ríspido, o sea, ahí recibe muchas presiones de todos lados, y bueno, ahí se ha mantenido, se utiliza, en todo lo que verán, pues no hay cemento, es pura cal de alta pureza. Después de los sismos del 17, pues vino una problemática de restauración, de intervención en estructuras históricas, que cabe decir que se dañaron, y esto afirmado por la Comisión Técnica de la Unión Europea, que vino a hacer varios recorridos, expertos de Francia, de Italia, de España, de Inglaterra, que llegaron, al final concluyeron un reporte muy extenso, pero que las conclusiones, dos principales que yo recuerdo, son una, pues las causas del daño, del deterioro en el sismo en 11 estados de la República en edificios históricos, se debe a dos factores principales. Uno, la falta de mantenimiento, y eso me consta, yo también lo vi. Y dos, el utilizar técnicas de intervención y materiales incompatibles, contraproducentes. Entonces eso generó daños en los edificios históricos, en los antiguos, pero no se dañaron por ser antiguos. Cabe mencionar, eso es importante aclararlo, o sea, se dañaron por estas razones y otras. Y bueno, se han ido restaurando, en algunos casos, afortunadamente, con técnicas compatibles y materiales compatibles como la cal, tanto para cimentaciones como para columnas, contrafuertes. Por ejemplo, un contrafuerte de concreto pues ha sido la acabose, es decir, en algún momento del tiempo de la historia pues, se pensó que esa era la solución, pero en realidad fue contraproducente. Contrafuertes de concreto que se mueven diferente que pues digamos, el elemento a ser conservado, y empieza a haber choque y rompe porque es más fuerte. Es como si le explicamos a los talleres prácticos, ¿no? Si pusieras un viejito y dos fortachones jóvenes a bailar, pegaditos, ¿quién sale lastimado? Pues el viejito, ¿eh? Entonces, algo así sucede en estos edificios que sí son antiguos. Aquí algunos ejemplos de Nuevo León, por ejemplo, nuestro producto, que va en tambo azul, así es la presentación. Aquí un edificio muy emblemático de allá de la zona. Elementos aislados, por ejemplo, los arcos. Aquí también es importante mencionar la relevancia de la arquitectura, de la geometría. Entonces, pero no basta la geometría, se requieren materiales adecuados. Un ejemplo que siempre muestro es el acueducto del Padre Tembleque en Hidalgo, Estado de México, también,
porque es patrimonio mundial de la humanidad, porque es una obra excepcional. Tiene una longitud de arriba de 40 kilómetros. Esta es la parte, digamos, de la arquería mayor, donde el claro es de, bueno, la altura más bien es de cerca de 40 metros de altura, y es de 1550, y es una obra mestiza, porque combinó no solo la mano obra, digamos, los españoles, fue en la época de contacto, los españoles y los originarios, pero no solo eso, sino que es la tecnología prehispánica combinada con técnicas europeas que permiten este manejo hídrico, que es excepcional. Para quien le interesen los temas estructurales, nosotros hemos tenido 2 webinars en esta temporada, de la CAL en estructuras históricas, componentes de altos vuelos, y está en nuestro canal de YouTube y también en nuestro Facebook. Entonces ahí pueden ustedes pues, ver estos webinars, y particularmente estas estructuras históricas valen la pena. Dicen que la casa del futuro se construyó en el siglo antepasado, utilizando técnicas y materiales tradicionales como la cal. De manera tal que, en ese sentido, nosotros suministramos a un gremio de personas que se preocupan por unas viviendas saludables, amigables al medio ambiente, amigables a la persona, al ser humano, que cuidan el entorno y buscan una serie de propiedades en esas viviendas donde la cal aporta, digamos, atributos importantes, como que es un material bioclimático, por ejemplo. En proyectos, digamos, de tipo social, colectivos, también en obras pues, de alto, digamos, de high-end. Esta es la barda perimetral de una huerta, de un huerto, y tiene un bruñido untado en la fachada para que resbale el agua de un acueducto que está arriba de la barda, no se ve ahí. O bien algunas obras más de tipo experimental, ahí muy cerca de donde ustedes están, Saltillo, que guarda otro tipo de sistema. Y bueno, la tierra en México como elemento de arquitectura presente a lo ancho del país. Tierra y cal, alianza y sabiduría de vida, como decía el arquitecto de La Cajiga, paz descanse. Y bueno, la cal y la tierra sí se llevan, y por ejemplo aquí están los adobes en Cholula, enriquecidos con cal, que le da una serie de propiedades adicionales al adobe. Ahí está un ejemplo de esto fue para un taller, construimos el muro con adobes enriquecidos, con juntas de cal, arena y arcilla, y luego los revestimientos que pueden ahí verse como ventana, hasta llegar al acabado. Esto ya en una obra real, esto es en Oaxaca, en la Casa del Huerto, en San Felipe del Agua, aquí también en la Mixteca oaxaqueña, casas, pues, digamos, rurales, que guardan compatibilidad con el ambiente, con el clima, con la identidad de la gente que vive ahí. También tenemos, digamos, ya productos que incluyen la cal en pasta, y incluido ya el pigmento. Por ejemplo, acá ya viene incluido el pigmento. Entonces, pues ya son pigmentos naturales, minerales. Entonces ya la gente pues los aplica más fácilmente. Ahí están algunos ejemplos de los pigmentos que usamos, que son minerales. También se podría con orgánicos naturales. Ahí hay algunos ejemplos donde se ha utilizado la casa matriz del Nacional Monte de Piedad en el Centro Histórico de México. Algunos interiores este es un hotel. Esto es un muro acabado con estuco fino con cal, en Oaxaca. Esto, bueno, se le denomina jabelga, son una serie de acabados también para exteriores. Esto es en Tochimilco, en Puebla. El Tadelac famoso, que son bruñidos con algunos aditivos naturales, que son impermeables. O sea, el acabado final ya es impermeable. Aquí, por ejemplo, tengo un caso de tipo Tadelac, ¿no? Este es igual para una regadera, por ejemplo. Lo mismo acá, son diferentes lugares. Y puedes alcanzar tonos así, que con la cal normalmente sería difícil. O sea, altos, porque la cal normalmente te da mates. Ahí están algunos ejemplos. Por ejemplo, esos grises son muy complicados. Aquí hay unos
colores que se logran ya con algo de experiencia. Está el tema de este tipo de acabados para interiores. Me voy a ir más rápido. Que le dan un toque milenario importante, porque luego hay marcas que están tratando de imitar justo esto ahora, ¿no? Y bueno, pues nosotros, bueno, nuestros usuarios dicen, no, pues mejor lo que es realmente original, ¿no? Lo que es la cal. Claro, hay que ver la aplicación como un asunto retador al principio, pero que pues, permite, por ejemplo, estas columnas son revestidas con cal, estas blancas, y pulidas. Y bueno, pues también es terapia ocupacional, digámoslo así. Este tipo de acabados. Por ejemplo, esta foto la presento mucho porque yo la tomé con mi celular y de arriba abajo en el mismo momento. Entonces, estos son los efectos, ¿no? Los colores son efectos que la cal permite. Aquí se está haciendo el trabajo. Por ejemplo, esto es una solución muy económica. Esto es una vasija de barro cocido. Se reviste con estos productos de oximarmolina, cal, marmolina y pigmento integrado. Y te permite pues algo impermeable y pues muy sencillo y muy bonito. O cosas más artísticas de Caterine, por ejemplo, donde ya se muestra, digamos, algo muy bien logrado, ¿no? Aquí lo mismo con esta técnica de bruñido de cal y el esgrafiado. Que por cierto, para estos bruñidos también tenemos un tutorial en nuestro canal de YouTube, quien quiera consultarlo. El esgrafiado es una técnica antigua digamos, de Oriente Medio, digamos, del mundo moro, pero que en Segovia, España, pues cobró así majestuosidad y que aquí hemos, pues nosotros visto que ha tenido, pues, buena aceptación para algunos toques decorativos en vivienda nueva. Hay cosas muy artísticas, como lo que estoy presentando, pero también hay casas que permiten en algún rincón, en algún punto específico, algún esgrafiado que le da un toque muy bonito, le da realce, digamos. Es por capas, esas son diferentes lienzos que le llaman o tareas, y por relieve se logra volumen. Bueno, es una técnica, vale la pena, y pues son de esas que duran pues, por muchos años, la durabilidad es enorme. Aquí tenemos acabados, por ejemplo, pisos de cal, tenemos firmes de cal, como el caso de Teotihuacán, son firmes, pues así, ¿no? De 15 centímetros, 17 en algunas partes. Porque había en una época opción concreto, imagínense, entonces la humedad se iba por el elemento más débil, que era la pirámide. Entonces, pisos de cal para que respire. La cal permite respirar, la cal permite ser reversible, la cal te permite cumplir 3 criterios. Uno que es la durabilidad, otro es la seguridad y otro es la compatibilidad en este tipo de opciones. Por ejemplo, aquí hay otros pisos de cal, en un proyecto aquí en Los Volcanes, en Cholula, Puebla. Tenemos el impermeabilizante a la cal, que es alumbre y jabón con cal. Y ahorita si quieren me preguntan más de eso. Aquí hay ejemplos, es blanco como la nieve, la cal es blanca. Esta es la opción más compatible. Un acrílico no funciona en edificios históricos. Puede ir en muros, también en vivienda, digamos, más reciente del siglo XX. Y por supuesto en bioconstrucciones. Entonces es un impermeabilizante listo para aplicar, adecuado para estos sistemas. Y bueno, la pintura, y ya me estoy pasando el tiempo, pero sí quiero mostrarles la pintura, que es pintura, no es un encalado, porque eso es otra cosa. La pintura es pintura. O sea, con una durabilidad, es una solución que tiene un impacto social, por supuesto, que respira y es compatible con los edificios históricos, por ejemplo, para lo cual fue creada esta pintura de la cal. Digamos, no es invención de nadie, la pintura de cal se ha usado siempre, nada más que nosotros ya la tenemos lista, pues lista para aplicar, ¿no? Eso ya viene lista. Se aplica, es color mate, es para exteriores y es para interiores, y es natural. O sea, tiene puros elementos naturales, incluye el mucílago de nopal, la baba de nopal. Y bueno, pues se utilizan proyectos varios, por ejemplo, ahí en Monterrey, en la península de Yucatán, o sea, extremo, en la Ciudad de México, esta es la Ciudadela, un edificio muy emblemático para nosotros, porque ahí empezó mucho de esto, en Oaxaca,
Ahí, por ejemplo, en esta foto en el istmo, ahí se nota porque la pintura viene de un tono, aparentemente, se aplica en la parte superior, pero el color final es el que aparece en la foto inferior izquierda ahí con don Alfredo Harpelú, que ha hecho mucho por el patrimonio en esa zona del país. Pero bueno, lo que quiero aquí mostrar es que el color final es el de la foto inferior derecha. Y ahí hay algunos ejemplos también ahí en el istmo. Esto es en Nuevo León también, ahí en Monterrey. Otra vez el istmo, Callejón Porfirio Díaz. Estas son, por ejemplo, viviendas pues mixtas, pero que sí tratan de asemejarse a la identidad de los lugareños, en una zona terriblemente afectada por la pobreza y la desgracia de los sismos y las inundaciones. Y bueno, el azul es complicado, el azul ya es palabras mayores. Bueno, Baja California, ¿no? También. Muy bien. Y el verde, pues también, ni se diga, ¿eh? El verde es también muy difícil. La casa estudio Diego Rivera y Frida Kahlo también fue un gran reto por sus intensidades de color. Bueno, todo esto lo podrán encontrar de manera gratuita en un manual que está en línea, que se llama La cal de alta pureza en la conservación, y ahí viene todo esto explicado, pero bien explicado. Entonces, dejo de compartir para que más bien ahora los minutos que queden sean de diálogo. Muchas gracias, Mario, por la información que nos has compartido. Pasamos entonces así a la sección de preguntas y respuestas. Las personas que tengan preguntas las pueden dejar en el chat o bien pueden levantar su mano aquí en Zoom y les abrimos micrófono en caso de que quieran preguntarle directamente a Mario. Ya vi ahí a Berta que tiene ahí una preguntilla. Ya, una duda. La consistencia de la pintura, no sé por qué se me figura como el cementón, que es como polvo. ¿La pintura es normal, pintura normal, o sea, líquida, o tiene una consistencia diferente? Gracias. Y bueno, gracias primero por la invitación y también por la pregunta. Sí, es líquido. De hecho, se puede aplicar con incluso, ¿cómo se dice? Máquina, ¿no? No es lo recomendable es aplicarla con brocha. Pero bueno, la han aplicado hasta... Lo digo así porque en ese sentido sí es líquida. Aquí no se aprecia, pero es líquida, suena. Ahora vamos a ver si suena, a ver si llega el sonido. Sí, bien. Es líquida. Ok, y algo que quería agregar también, digo, en restauración sí lo hacíamos, que si usamos cemento, al momento de usar el concreto truena la piedra. Entonces, como dices, ya después de que llega a haber un movimiento, todos estos edificios que fueron restaurados, no tanto en el momento de que fueron construidos, sino en las restauraciones cuando bota todo lo demás. Y otra duda, si yo quisiera poner impermeabilizante en mi casa, ¿cuánto dura? Bueno, a mí me encantaría aquí decir, a mí se me hace eso muy difícil decirlo. Obviamente a nosotros nos han pedido garantías y hemos dado garantías para algunos proyectos, pero conociendo el lugar, conociendo cómo está la base, es decir, nosotros no inventamos el impermeabilizante, déjame decírtelo así. A nosotros hace algunos lustros llegaban y nos adquirían Calviva y nuestros arquitectos, usuarios, clientes, arquitectos, iban y hacían la artesa, hacían el apagado y hacían esta solución del impermeabilizante, ellos lo hacían. Y a mí me impresionó cuando me llevaron a visitar espacios, por ejemplo, en Tlaxcala, y que yo preguntaba las fechas de aplicación y habían pasado 15 años y no les habían hecho nada. Entonces, tenemos casos, por ejemplo, en San Luis Potosí de hace 5 años y no ha requerido más. Ahora, tiene unas cosas a consideración. Lo primero, la solución para edificios históricos, bueno, depende, la casa, pues depende de cuál casa, pero vamos a hablar de los edificios históricos. Allí, el acrílico simplemente ha demostrado una y otra vez que no funciona. O sea, aparentemente funciona y lo siguen poniendo, pero el hecho es que siempre hay problemas. Y hay dos problemas. Uno, la adherencia, o sea, es incompatible. Por ejemplo, el coeficiente de dilatación es muy diferente, es contrastante. Entonces, con los choques térmicos se mueven diferente los materiales y no
No, no es compatible. Pero además, estos edificios que contienen humedad de suyo, en los edificios históricos no nos podemos pelear con la humedad, hay que aprovecharla. Por dentro, la humedad tiende a subir en forma de vapor, y cuando tienes un sellador arriba, pues lo que hace es que impide que salga y empieza a hacer afectaciones, tanto a la parte estructural, bueno, a la parte del edificio, el inmueble, como a la parte mueble, los bienes muebles dentro de un templo, por ejemplo. El impermeabilizante a la cal tiene la virtud de que permite impermeabilizar, o sea, pero también permite respirar. Entonces está creado para la parte de restauración, pero en bioconstrucción ha funcionado muy bien. O sea, nuestros clientes más asiduos de esto son los bioconstructores y los arquitectos de arquitectura sostenible, y en obra nueva, bueno, en obra convencional, vamos a decir, ha funcionado también, pero claro, hay que checar algunas consideraciones. Muy bien, tenemos aquí algunas preguntas en el chat. Sheila Pasa pregunta, más bien nos dice, que hablaste acerca de la lumbre, jabón y cal para impermeabilizar, que si podrías decirnos en qué proporción estos materiales para impermeabilizar. Mira, no me la sé exactamente, entonces pues mentiría, pero aunque me la supiera. Nah, en realidad no hay secretos, o sea, realmente los expertos saben. El impermeabilizante, a ver, el alumbre y el jabón han funcionado siempre y es la mejor opción en los edificios históricos, o sea, el alumbre y el jabón. ¿Por qué esto? Porque el alumbre y el jabón, aunque funciona muy bien, hay que estarle dando demasiado mantenimiento, muy seguido. Y desafortunadamente, y así somos, creo que la mayoría, me incluyo, pues no vemos, o sea, no, hasta que vemos el problema no le ponemos atención. Entonces, la solución del impermeabilizante con la cal en forma de pasta, lo que logra, la función de la cal en ese caso, no es impermeabilizar. La impermeabilización la hace el alumbre y el jabón. Lo que hace la cal es permitir la transpiración y la adherencia y la compatibilidad a esos tipos de inmuebles, ¿no? Uh-huh. La cal es muy versátil porque hay secciones donde hay, por ejemplo, una losa. Hay casos de, digamos, un ex-convent, no sé, un edificio histórico en un claustro, y entonces ya hay una sección con losa. Y entonces, pues, está cuadrado, barro, losa, cuadrado, barro, y el impermeabilizante ha funcionado en todo. Y hemos monitoreado y bien, porque la cal es muy versátil. Esa es una de sus virtudes. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de parte de Manuel Cantú, que ¿cómo se comporta la pintura a la cal en las regiones húmedas? Pues bien, o sea, se usó siempre, bueno, habría que ver, vamos, nosotros tenemos casos de éxito, creo que presenté algunos, por ejemplo, en Campeche, en Puerto de Veracruz, que no solo es húmedo, es sumamente salino y agresivo, y cualquier material sufre. Y la cal también sufre, pero ahí está. O sea, se usó siempre. Entonces, no, la ventaja es que pues la cal funciona prácticamente. Yo no he visto un clima donde no funcione. Claro, hay que tener consideraciones a la hora de aplicar. Por ejemplo, si es un lugar muy húmedo, hay que también, a la hora de aplicar, tomar esas precauciones, ¿verdad? Y si va a haber una tormenta en la tarde, y yo, o sea, si hay una tormenta a las 5 de la tarde y yo pinté a las 3, pues posiblemente tenga un problema y se me deslave porque no dio tiempo a carbonatar el ciclo de la cal, ¿no? Entonces, por ejemplo, o bien en lugares muy calurosos como, por ejemplo, Mérida, de por sí ahí la gente trabaja desde muy temprano, pues, por el calor. Y entonces, pues ahí la recomendación, pues empiecen a las 6 de la mañana para que el exceso de calor no haga que seque demasiado muy rápido y entonces craquele o genere fisuras en exceso. Pero bueno, ahí el oficio es muy importante. Pero yo creo que para cualquier material, la cal no es que sea más difícil, simplemente es diferente a lo convencional hoy por hoy, de manera tal que nosotros por eso hacemos talleres prácticos, parte de nuestro quehacer es talleres prácticos, no para enseñar nada así muy novedoso, sino para que los maestros se familiaricen con este material milenario y le crean, y distingan que no es una cal común y que esta sí les puede servir. Y la verdad es que sí ha funcionado porque cuando se convierten a la cal ya son nuestros principales promotores. Genaro Gutiérrez nos pregunta también ahí por el área de la pintura a la cal, que si la pintura es antisales. Bueno, no es que sea antisales, lo que pasa es que la cal no aporta salitre. Siendo que, por ejemplo, otros materiales, vamos a decir, por ejemplo, el cemento sí aporta salitre por su propia combinación, o sea, el clinker y todo lo que tiene contenido genera salitre. La cal es libre de salitre. Ahora, no quiere decir que es anti, porque pues sí hay en el sistema, hay
digamos, sulfatos, etcétera, pues va a verlos, pero no aporta. Y eso ya es ganancia. Muy bien. Miguel Marín nos pregunta, dice, con respecto al costo de producción, ¿qué tan rentable es la cal en pequeñas, grandes cantidades en los proyectos? Pues es muy rentable porque, por varias razones. Una, la durabilidad. Por ejemplo, vamos a pensar en restauración. Perdón que me refiera tanto a restauración, pero es donde más claro es el beneficio, donde más hay experiencia de nuestra parte. Pero claro, esto lo podemos traducir a obra contemporánea, entendiendo que son sistemas diferentes y que el espíritu de estos productos está hecho para sistemas tradicionales. Entonces, por ejemplo, lo más caro, porque dicen que es caro. Bueno, lo más caro es tener que volver a intervenir un inmueble histórico cuando hay tanto que intervenir. Y además es dinero de todos los mexicanos. O sea, cuando vamos al Oxxo y pagamos algo y nos cobran el IVA, pues eso, una partecita va para restaurar tal templo, que es de propiedad federal, o un edificio civil, histórico. Y lo que es un crimen es tener que volver a regresar al mismo lugar a intervenir de nuevo. Claro, sucede pues, porque ha habido errores y no es echar culpas, porque cuando se usó el cemento en la restauración en México y en el mundo, y en México muy especialmente, y todavía, pero en los 80s y 90s, 70s, pues se creía que era la opción. Ya se vio después que fue contraproducente. Pero entonces yo les puedo decir que en edificios históricos, y surtimos prácticamente todo el país, vamos a decir un número, el 85% de las intervenciones son reintervenciones en espacios que ya habían sido intervenidos con cemento. Y ahora hay que liberar, porque ya hay problemas, no es pose, no es un asunto de estética, no, ya hay problemas. Entonces ahora es liberar, componer y ponerlo nuevo. Entonces eso es carísimo. Claro, a lo mejor el contratista dice, no, pues yo con mi año, yo después de un año ya me libero, ¿no? Bueno, ese es otro tema, pero hay un costo social. De ahí vienen una serie de argumentos. Nosotros hemos tratado mucho con las áreas de costos de las empresas grandes constructoras y los hemos, bueno, quienes nos han comprado, pues los hemos convencido del costo-beneficio. Muy bien, muchas gracias. Hugo tiene una pregunta. Le voy a reactivar el micrófono. Listo. Muchas gracias, Mario, por tu presentación. Bien interesante siempre todo. Yo tengo una pregunta con relación al edificio de la Casa Estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo. Yo desconocía que estos procesos de restauración de estas casas, de estas tres casas, porque en realidad son tres edificaciones, hayan sido pues, con pinturas a la cal, sobre todo por lo fuerte de los colores, ¿no? Mi primera pregunta es como, más bien, a ver si nos puedes un poquito platicar acerca de la historia de este proyecto, si el arquitecto Juan O'Gorman originalmente utilizó este tipo de pinturas o cómo se da esto, ¿no? Y la segunda, volviendo al mismo proyecto, es la aplicación de las pinturas a la cal en superficies lisas, porque yo conozco este proyecto, lo he visitado un par de veces y en realidad pues, sus superficies, digo, tratándose de un ícono de la arquitectura moderna, una arquitectura funcionalista, pues, son superficies como que muy lisas, ¿no? ¿Qué hay del tema de la adherencia, de la pintura a la cal en este tipo de superficies, digamos, más lisas? Bien, empezaré por ahí. En superficies lisas no hay adherencia. Bueno, habría que definir liso, pero si es pulido, no hay adherencia. Y hay casos en algunas secciones, por ejemplo, de ese inmueble y de otros, donde lo liso no permite esto. Ahí se puede hacer un documental de esas casas, por supuesto, y de las restauraciones recientes. Esta fue en 2015, pero ha habido mucha intervención en esos inmuebles, en ese proyecto en particular en San Angelín. Hay muchas incógnitas porque desafortunadamente las intervenciones previas no dejaron increíblemente, pero así es, no hay documentación de cómo se intervinieron, cosa que es pues muy común en la historia reciente. Hablo de los 80s, 70s, no hay registro. Entonces,
pues se va a ciegas. Claro que se hicieron estudios insuficientes, pero se hicieron de calas y luego pues se trató de ver qué había ahí, ¿no? Entonces, ahí de origen, pues fue un experimento, hasta donde yo sé. Yo también ahí tengo que ser cuidadoso con lo que le digo. Yo soy ingeniero industrial y soy calero, ¿no? Entonces, tómenlo así. Yo conozco el proyecto pues porque fuimos proveedores. Pero lo que sé, y pueden corregir, es que fue experimental desde su concepción ese inmueble. Entonces, de alguna manera es difícil también saber, o sea, no es un inmueble típico. Claro. Por otro lado, pues aquí entre nosotros decíamos que había que trabajar las bases, pero por una serie de criterios no necesariamente técnicos, se evitó ese trabajo de las bases. O sea, siempre hemos dicho que el acabado último, su mejor desempeño está delimitado por el peor desempeño de la base. O sea, vamos a decirlo así, si la base no está bien, pues lo de arriba va a estar, nunca va a quedar bien, ¿no? Entonces, ahí había que hacer mucho trabajo de detalle, de liberar las áreas de aplanados que ya no están en buen estado. Pero bueno, son inmuebles complicados porque pues tienen unas características complejas, no solo en la parte, digamos, material, sino también en la parte del contexto. Pero bueno, no sé si contesté. Sí, muy bien. Digo, pues es como interesante, ¿no? Sería interesante como descubrir, ¿no? Porque finalmente pues, también este tipo de arquitectura, la de este tipo de proyecto, pues venía propiamente, pues como idealizando el uso del concreto, ¿cierto? Del cemento. Sí, yo tengo entendido que originalmente, pues por la época también, fue en 1929, si no mal recuerdo. Entonces, esa época de contacto, vamos a decir, entre la cal y el cemento, donde hasta ese entonces lo normal era usar cal, ¿eh? Sí. O sea, lo que pasa es que ahora nosotros, un siglo después, nos cuesta trabajo entender que así era. O sea, antes al revés. O sea, la gente estaba acostumbrada a usar cal y más bien el cemento era algo novedoso. Hoy, pues, pareciera al revés, ¿no? Pues la otra historia. Pero entonces hay varios inmuebles de esa época que mezclan los materiales de una manera muy interesante. Digno de estudio, por supuesto. Sí. Muchas gracias, Hugo, por tu intervención. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o quiera que le abramos micrófono para preguntarle directamente a Mario. ¿O están dormidos? Yo aquí tengo también para mostrarles el aguacal mientras. El aguacal es vamos a decir, es súper útil. Por ejemplo, en la arquitectura de tierra, cuando tú tienes la superficie del tapial o del adobe que se disgrega con el dedo, entonces si tú pones arriba, bueno, para empezar hay diferentes tesis, ¿no? O sea, hay quien lo quiere expuesto, bueno, pero vamos, nosotros en muchos casos pues es necesario poner el aplanado porque es la protección digamos, del muro, y en esos casos si se disgrega y tú pones el aplanado, lo mismo que decíamos, pues se va a caer. Entonces, el aguacal, sí, por aspersión, el aguacal funciona como consolidante de la superficie y luego ya puede recibir, entonces, el revestimiento, el aplanado, como le quieran llamar. En Jalisco le dicen enjarre. Muy bien. Entonces, el aguacal es una maravilla. También sirve para revitalizar elementos pétreos calcáreos. A ver, creo que... Aquí hay preguntas. Sí, Leonardo Farías nos pregunta que cómo le hacen para tener colores intensos para la cal. Pues nos comentó aquí Mario que era un poquito difícil generar sí, estos colores muy intensos. Sí, digamos, tiene que ver con dos factores. Uno, la cantidad de pigmento. Y otro tiene que ver con la aplicación. Por ejemplo, estos que vieron de Tadelac o de Brullidos, ya a la hora de ponerle, digamos, los aditivos, que puede ser mochila o nopal, y aparte a la hora de meterle, digamos, con piedra ágata, ya levanta los tonos. Pero en realidad son mate.
Y bueno, en algunos casos lo que hacemos también es ponerle más pigmento y aplicar a pie de obra, como fue en el caso, por ejemplo, de San Angelina y la casa de Frida Kahlo. O sea, tuvimos que poner una cuadrilla, en estos casos, tuvimos que poner una cuadrilla de personas ahí como tipo en las automotrices donde está el proveedor junto a la línea. Así estábamos nosotros ahí, para que no secara y se aplicara. Pero bueno, son casos atípicos. Esos son, en realidad no tendría que ser tan alto. O sea, la pintura de la cal es mate. Adrián Garza nos pregunta sobre el añejamiento. ¿Cómo funciona eso? ¿Por qué se necesita añejar la cal para utilizarse? Muy buena pregunta. Provoca ventajas. Miren, ya habrá momento de que puedan ver el apagado de la cal en vivo y ahí se usa una reacción exotérmica, química, violenta, donde levanta calor. O sea, cuando ponemos una cal viva en agua, levanta calor. Y entonces lo que pasa a nivel ya, digamos, microscópico, los arreglos cristalinos se rompen y se forman unas estructuras hexagonales que se llaman portlanditas, que se las pueden imaginar como una rebanada de pan Bimbo, ¿no? Perdón, o pan de caja. Y entonces, cuando va pasando el tiempo, bueno, y tiene cierto tamaño, cierta área, cuando va pasando el tiempo, esta rabanadita se va haciendo más delgada y entonces el área se va haciendo más ancha. Y entonces, lo que sucede es que el agua, hay mayor retención de agua. Y entonces por eso la pasta, entre más añeja es, por ejemplo, esta es una 2013, pues es muy maleable, tiene trabajabilidad, tiene adherencia. Un maestro fresquista se enamora con esto y la aplica con mucha, digamos, alegría. ¿Y qué pasa? Que sucede que dijimos que lo más importante es la carbonatación. Así como retiene más agua en esta área, a la hora de intercambiar agua, a la hora de secar, al momento de secar, a la hora de intercambiar agua por CO2, carbonata mejor. Es una carbonatación más efectiva, que esto tiene que ver con el mejor desempeño, mejor rendimiento, etc. Entonces hay propiedades, hay mejoras tanto del lado del material en sí como del desempeño en la carbonatación. Y esto lo sabían los antiguos, sin microscopio electrónico barrido, ni estos equipos, lo sabían los antiguos, los maestros. Y lo saben los maestros actuales, los que conocen, los que dominan los saberes de la cal, saben sentir eso y lo aprovechan. Sergio de la Cruz nos pregunta que esos frascos que ahí muestras, si son muestras o para qué son y dónde puedo conseguir esas muestras. Bueno, estas son muestritas que, digamos, sirven para tomar decisión. Por ejemplo, cuando tienes un inmueble y vamos a pintar, ya deciden en una paleta de colores qué colores más o menos. Nosotros mandamos una muestra, así, y entonces la aplican, dejan secar, y aplican 2 o 3 y ya deciden qué color, y ya luego se escala el pedido, ¿no? Digamos, es un protocolo que hacemos, sobre todo en edificios históricos, donde a veces la decisión es colegiada. Entonces está la autoridad, el INE, el gobierno estatal, municipal, el no sé qué. Entonces, entre todos deciden los colores. Entonces, mejor que se muestre ahí ya cómo va a quedar. Para eso son esas muestrecitas. Bueno, pues así, si tienen algún proyecto y eso, pues con mucho gusto se las podemos proporcionar para toma de decisiones. Bien. Adrián Garza nos vuelve a preguntar que si se puede utilizar una cal no añejada o es estrictamente necesario añejarlo y cuánto tiempo toma esto del añejamiento. Bueno, depende para qué se va a usar. Entonces, por ejemplo, si se va a restaurar una pintura mural del año 300 en un sitio arqueológico, pues ahí conviene cuidar eso, ¿no? Pero pues depende del uso. Por ejemplo, nosotros es decir, ahí hay debates. Hay quien dice que 3 semanas, hay quien dice que un mes, hay quien dice que 3 meses. Nosotros nos cubrimos con añejamientos superiores para poder salvar esas, digamos, discusiones que hay entre especialistas. En una pintura, por ejemplo, si no hay suficiente añejamiento, palomea. ¿Qué es palomear? Que hay partículas pues, muy pequeñitas de óxido de calcio que si no han hidratado, si no se han apagado completamente, puede ser que entonces cuando toque el CO2
reaccione y recupere volumen, y como la cal tiene fuerza, entonces rompe y se empiezan a ver imperfecciones en los muros, por no haber añejado lo suficiente la cal que se usó para esa pintura. Ujú. Había otra pregunta de parte de Oscar, que también estaba ahí encaminada un poco a la pregunta anterior, y era cuánto tiempo debía de añejarse para que tuviera un buen rendimiento, o sea, cuál era el tiempo recomendado, pero creo que ya... Entre más mejor va a ser siempre, ¿no? De hecho, o sea, Miguel Ángel utilizó cal que había añejado pues algún antecesor, o sea, en otra generación. Y ha habido casos, a mí un historiador me enseñó una vez un testamento pues, de 1800 y fracción, donde el hacendado, o sea, el dueño de una hacienda con varios hijos, así una persona muy prominente, creo que en San Luis Potosí o no sé dónde, no recuerdo, dejó a su hija el ganado, a su otra hija pues, tal terreno, propiedad. Bueno, a uno de sus, porque tenía hijos por todos lados, a uno de sus hijos, le dejó la cal, las artesas de cal. O sea, estas tinas llenas de cal se las dejó a su hijo. Entonces, me explico, o sea, había verdaderamente conciencia de ese valor. Hoy por hoy, pues hay que hacerlo, digamos, práctico, pero sí hay importancia en el añejamiento. Muy bien. Miguel Marín nos pregunta, ¿cuál ha sido la cal más añejada que han usado y en qué proyecto? A nosotros nos pidieron cal para Chile, República de Chile, para unos murales en Chillán, que es al sur de Santiago, donde por cierto tuve la oportunidad de estar. Está la Casa México, que es un proyecto que financió el gobierno de México en la época de Lázaro Cárdenas, siendo el presidente, a raíz de un sismo terrible que hubo en Chile, como ha habido varios, y donde pues la ciudad de Chillán quedó verdaderamente apabullada. Entonces México financió una escuela y la pagó el gobierno mexicano y es la Escuela México. Luego pasó tiempo, no sé cuánto, y aquí en México Siqueiros y algunos de estos artistas que tenían, digamos, sus posturas políticas muy, digamos, radicales, o bueno, muy, digamos, firmes, vamos a decir así, muy firmes. Entonces, pues se metieron en líos, aquí creo que hubo, no sé, hubo problemas legales con Siqueiros, y entonces, en lugar de tenerlo en la cárcel, lo exiliaron allá como arresto domiciliario en Chillán, y el señor se puso a pintar. Bueno, y entonces hizo unos murales, pues así, espléndidos. También Javier Guerrero estaba con él y otros. Bueno, total, hace algunos años, en un convenio del INBA, que es el Instituto de Bellas Artes, en el CENCROPAM, que es el Centro de Restauración de Patrimonio Artístico, y su contraparte chilena hicieron el proyecto de restauración de esos murales, y entonces fueron mexicanos, artistas, bueno, restauradores mexicanos a intervenir esos murales, y se fue la cal mexicana, la cal de Oxical. Y bueno, ahí teníamos, en ese entonces teníamos cal de 4 o 5 años de añejamiento y pues, se fue esa cal para allá. Fue un proyecto muy enriquecedor para nosotros, muy interesante. Al grado de que yo acabé yendo también de visita. Qué padre. Antonio Ávila nos pregunta si hay alguna forma de que el proceso de añejamiento se acelere. Bueno, lo que pasa es que, qué buenas preguntas, ¿eh? Sí, o sea, no el añejamiento en sí, pero sí llegar a la microestructura que se busca, se puede lograr. Y hemos estado haciendo investigación seria al respecto, con instituciones formales. Pero no puedo decir mucho más porque está en curso y ahí hay ciertos convenios. Pero sí se puede, claro que. Bueno, la hipótesis es que sí se puede y hemos visto que sí se puede. Qué interesante. No tenemos ninguna otra pregunta de parte de los estudiantes. No sé si alguien más de los presentes tenga algún otro comentario que hacerle a Mario. Ah, mira, Antonio Ávila dijo que muchas gracias por responder a la pregunta y ahí yo creo que estaremos ahí al pendiente de saber cuáles son esos procesos de añejamiento acelerado, ¿no? Sí, eventualmente vamos a tener más información. Aquí lo más importante es, para mi gusto, el mensaje que yo quisiera enfatizar o subrayar es
la relevancia que tiene la cal y que es viable y es viable, o sea, digamos, es vigente y es viable. Tampoco quisiera que se quedan con la idea. Aquí puse pues, ejemplos de proyectos así muy delicatese, pero realmente nuestra pintura se utiliza para restaurar las viviendas de la gente más desfavorecida en este país, en Chiapas, en el Istmo de Oaxaca, lugares así donde realmente abunda la pobreza y donde se requiere. O sea, realmente es un producto muy cercano a las... Es decir, por ejemplo, ahí en Oaxaca decimos que para todo mal mezcal y para el bien social, la cal. Dice Sergio de la Cruz, como nos estuvo al inicio de la videollamada, que si pregunta que si eres arquitecto, le podemos responder ahí que no, que eres ingeniero industrial, ¿verdad? Egresado Sí, de Puebla, ¿verdad? De la Universidad de la América. así es. Cosa que sí que bueno que se aclara, porque pues no soy arquitecto ni soy ingeniero civil. Entonces Ujú. yo hablo desde la, digamos, trinchera o desde la arista de la cal, de la fabricación de la cal. Y estos proyectos, por ejemplo, de intervención de edificios históricos o de patrimonio artístico como las casas de O'Gorman y otros así muy emblemáticos, pues se tienen que abordar de manera interdisciplinaria y es muy importante. Entiendo que aquí hay ingenieros civiles y a veces son los ausentes en esas mesas y es muy importante que estén presentes porque el conocimiento, digamos, es, digamos, interdisciplinario para poder abordar retos como aquellos. Y la verdad es que es muy bonito esto de la restauración, en el sentido de que son retos, cada edificio es único y es como un paciente diferente, con secretos, con enigmas y con circunstancias particulares que hay que estudiar. No se puede generalizar. Y en la parte de bioconstrucción y arquitectura sostenible, pues ahí está el futuro. O sea, ya no es por pose ni posición así de, por necesidad. O sea, o cambia el sistema constructivo, que aporta muchísimo, digamos, gases de efecto invernadero y otro. O cambia eso, o cambia, o sea, va a cambiar por necesidad, no por gusto. Y entonces, pues hay que estar arriba de la ola. La ola yo creo que empezó desde antes de Al Gore, pero vamos, creo que esta generación pues ya le tocará realmente implementar los cambios de fondo, porque hoy por hoy son excepcionales estos edificios. Y, y bueno, pues creo que ahí tenemos juntos un gran reto. Claro que sí. José Adrián Méndez nos pregunta que cuál es el futuro de la cal en la construcción, que si sabes en qué más has estado probando, aparte de lo que ya, los temas que ya tocamos aquí en esta charla, ¿no? Y, por ejemplo, esto de la salud que hoy cobra como sensibilidad especial pues, por la pandemia. Entonces, ahí hay mucha ruta de buscar, digamos, por ejemplo, pinturas amigables, no solo, pinturas, digamos, que cumplan ciertas normatividades que están establecidas para hospitales, viviendas, bueno, hospitales, lugares así, laboratorios, etcétera. Pues ahí hay mucho terreno para la cal. Lo que tiene la cal es que provoca medios alcalinos, o sea, lo contrario a los medios ácidos, y bueno, pues genera ventajas. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama la enfermedad de Chagas, y eso sucede, es una enfermedad terrible, es mortal, es silenciosa. La Organización Mundial de la Salud hasta hace poco la tenía en el top 10 en ciertas regiones del mundo, normalmente donde hay mucha pobreza y donde hay arquitectura de tierra, pero de aquella que es vernácula, de aquella que es, digamos, no la, no la de alto valor arquitectónico. Entonces, allí prolifera un bicho que tiene un nombre muy raro, pero se le conoce coloquialmente como la chinchiosicona, y su excremento genera una sustancia que entra al miocardio y mata poco a poco. Bueno, solución no es, ya no hagan, ya usen la tierra. No, la solución es pónganle cal. Cuando atropellan un perro, pues le ponen cal. ¿Por qué? Pues porque cambia el medio de ácido a alcalino y entonces ya no proliferan los microorganismos. Entonces, la cal es antiséptica en ese sentido. Y por eso muy también amigable y por eso las casas sanas. Tenemos un webinar ahí en nuestras plataformas de edificaciones saludables que también les puedo recomendar que lo visiten. Bien, pues tenemos una pregunta de parte de Enrique Pérez,
Nos pregunta que si aparte del manual digital que nos dijiste al final de la presentación, que si hay algún documental u otro libro que hablen del tema de la cal. Bueno, tenemos también publicado un tesauro. Ahorita les pongo las ligas, o si no te las mando, para que las tengan, por favor. El tesauro es un esfuerzo bastante importante que hicimos de definición de nomenclatura, porque queda que no parece mentira, pero el juego de palabras a veces genera problemas que se traducen en errores en las obras y por lo tanto en afectación de, por ejemplo, del patrimonio histórico. O sea, el poder de las palabras sí es de considerarse. Y entonces hicimos un tesauro ante lo que vimos como un problema de nomenclatura serio en temas de la cal y sus derivados y sus puntos de contacto. Entonces, esa es una propuesta, se llama Tesauro, también es gratuito, también está en PDF, también está disponible. Y bueno, hay libros muy buenos, ahí vienen, de hecho, en estos dos documentos ahí vienen referencias de libros, por ejemplo, está el libro de las artes de la cal, de Gárate, difícil de conseguir, pero muy bueno, español. En fin, hay varios, ¿no? Aquí la escuela taller, estoy viéndolo, aquí los tengo. Aquí la escuela taller de Puebla también ha publicado algunos manuales. Hay poco. Realmente también es increíble que un material milenario tenga tan poca literatura. O sea, sí hay, y no nos alcanzaría a lo mejor el tiempo para leer todo eso, pero relativo a lo que hay de otros materiales, pues, como decir el cemento, el concreto, pues es muy poco lo que hay. Nosotros estamos trabajando junto con el ONCE, que es el Organismo Nacional de Normalización de la Construcción, y la ANFACAL, que es la Asociación Nacional de Fabricantes de Cal. Estamos nosotros empujando una norma, la primera de cal para patrimonio histórico. Entonces, mientras que de otros materiales contemporáneos hay N cantidad de normas, tanto las NMX como las NOM, en cal hay muy poquito, siendo un material muy antiguo. Nosotros estábamos en el Instituto de Ingeniería de la UNAM un día y con un doctor muy prestigiado, otros doctores, pero había cierto escepticismo y lo entendemos. Y entonces nos preguntaba, estábamos el arquitecto José Luis Galicia y yo, y nos preguntaba a alguno de los asistentes connotado, con postdoctorado, ingeniero civil, vamos, pero escéptico de la cal. Y entonces decía, por favor ustedes díganme específicamente cuánto resiste la cal. Y entonces el arquitecto José Luis le dijo, pues mire, según mis últimos cálculos, la cal resiste 32 siglos. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Hay dos mundos, ¿no? El numérico, el del modelo finito, que es muy importante, y hay otro, el de la arquitectura, el de la geometría y todo esto. Entonces, la cal puede unir esos mundos. La cal une, pero hay que irle entendiendo. O sea, no todo se puede entender de ninguna de las dos extremos. Y en el centro pues, está la realidad, y la realidad ahí está, en pie. La realidad está en pie, edificios pues, muy antiguos, 32 siglos, y más para acá en México, pues ahí los vemos, ¿no? Están las zonas arqueológicas y también están los centros históricos. Entonces, en ese sentido, el mensaje principal es que le creamos a la cal y también porque no cualquier cal, ¿verdad? Porque ciertamente también es muy genérico la palabra cal. Es como decir lácteo, es amplísimo. Pues la crema es lácteo, el yogur es lácteo, la leche es lácteo. Y entonces hay que tener cuidado porque la cal es un término genérico amplio. Y en ese sentido también para nosotros es importante que se quede el mensaje de que habría que ver qué tipo de cal para qué tipo de uso. Si yo a mi fruta en la mañana le pongo queso parmesano, pues me va a saber feo. Y si mi espagueti le pongo yogur, pues me va a saber feo. Y los dos son buenos. El yogur es bueno y el queso parmesano es bueno. Simplemente cada cual en su cada cual. Claro. Tenemos aquí una pregunta de Genaro Gutiérrez. ¿Cuál es la vida útil de la cal? Depende de qué cal. Y bueno, insisto ahí, ¿no? O sea, la cal no está a prueba. Varios de los inmuebles que presenté pues son muy, muy antiguos. Algunos son de prehispánicos de años, y bueno, podemos hablar de Europa, de Roma, de otros lugares, y están en pie. O sea, la cal no está a prueba. Y bueno, los sistemas constructivos contemporáneos que son muy buenos, pues vamos a ver cuánto duran. Obviamente también, ojo, también yo he pensado esto y ahí me extralimito, insisto, yo soy ingeniero industrial y soy calero, pero yo digo, aquí hay edificios en pie históricos muy antiguos en el mundo porque estaban bien hechos.
¿no? Cuando lee uno La Catedral del Mar, que hay que leerla, no hay que ver la serie, bueno, sí hay que verla, pero hay que leer el libro, te das cuenta, ¿no? De todo lo que significaba construir ese tipo de inmuebles. Bueno, estaban bien hechos y por eso están en pie, ¿eh? A lo mejor junto había otro que no estuvo bien hecho, también, no estuvo tan bien hecho y pues ya no existe, ¿eh? Entonces sí, también tiene que ver mucho pues el amor y la seriedad y el profesionalismo con el que se construye. Pero los materiales pues, son importantes. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario de parte de los presentes. Y si no es así, Mario, muchísimas gracias por compartir esta información valiosa, muy interesante. De hecho, estuvimos recibiendo aquí unos comentarios de varios de los asistentes que les resultó bastante interesante la información que compartiste, el tema y demás. Muchas gracias por tu tiempo. Agradecemos aquí de nueva cuenta a Berta, de parte de la Universidad Regiomontana. Berta, muchas gracias, buenas noches. No sé si tengas algún comentario. Muchas gracias, Mario, súper interesante. Yo sé que dicen cal y todos de que, pero ¿qué van a ver con la cal? Tiene demasiados usos la cal. Te agradezco mucho por la plática y cuando quieran dar otra, con gusto nos ponemos de acuerdo. No, pues muchísimas gracias por la invitación. Ya les puse ahí la liga del manual. Nomás te lo envié. Bueno, en fin, creo que lo puse mal. Pero de nuevo, muchas gracias por la invitación. Estamos a la orden. Cuando quieran que platiquemos más, con mucho gusto. Cuando se pueda alguna visita, bueno, ya ahorita después de la pandemia, ojalá que pronto. Y si ustedes hacen visitas de campo, pues a lo mejor estamos lejos Puebla, pero vale la pena. O sea, hay mucho que ver por estos rumbos y bueno, la planta está a su disponibilidad, a su disposición. Gracias. Y también agradecemos aquí a Hugo por su presencia. Hugo, muchas gracias. Gracias, Fernanda, y muchas gracias, Mario, por tu tiempo y por esto que has venido a compartirnos hoy. Quiero agradecerle a todos por su participación y pues invitarlos a que usen la cal en sus proyectos. O sea, la cal no es exclusivamente un material para edificios históricos o para proyectos de restauración, sino que se puede emplear en cualquier proyecto arquitectónico en el que ustedes estén trabajando. Es un material amigable ambientalmente, es un material que produce salud en los espacios interiores, es un material que es accesible técnicamente, es fácil de usar, y es un material que también nos da unos acabados y unas apariencias, unas texturas pues, muy interesantes formalmente, ¿no? Y arquitectónicamente. Entonces, creemos que tiene muchas ventajas y nosotros lo estamos incorporando en nuestros proyectos, que si hay algunos que conocen lo que hacemos, pues nosotros hacemos arquitectura contemporánea. Entonces, creo que la cal está de vuelta y tenemos que ir como arquitectos contemplándolo como una alternativa en los materiales que especificamos y que planteamos en nuestros diseños y en nuestros proyectos. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Mario. Los invitamos a todos a seguirnos en redes sociales, Aterránea, Oxical, para estar al pendiente de los próximos webinars que tenemos ahí programados. De momento les podemos decir que el 2 de diciembre tendremos como invitados a Mixterra, otra empresa mexicana que se dedica a los acabados de aplanados de arcilla. Bastante interesante va a estar esa charla. Pueden encontrar la liga de registro en nuestro Instagram o bien en Facebook en el evento también. Muchas gracias a todos. Les recordamos también de igual forma que esta sesión se estará subiendo posteriormente en YouTube, en nuestro canal. Igual lo pueden buscar en nuestras redes sociales. El día de mañana ya estará arriba en el sistema. Y muy buenas noches a todos. Hasta luego. Muchas gracias, Mario. Gracias, Berta.